las pruebas que hace la profesora, todo eso, ¿ya? Pero lo que sí está claro es que deben estudiar. Catalina, disculpa, dime. Es que le quería preguntar sobre la tarea, ¿era esa de los apuntes de las células? Era la de los fósiles. Ah, ok, Esa era la que ya, se sí. mandaba. Y la prueba está, dice la nota, está puesta una en ciencias naturales, ¿esa es la nota? ¿La que está Sí, puesta en ciencias lo que naturales? pasa es que no tengo idea por qué WebClass, ahora ya lo arreglaron, después va a quedar en biología. Bueno, aparecía como ciencias naturales, pero era biología, ¿no es cierto? Sí, las décimas que sobran se guardan. De hecho, ya hice mi cuaderno, escribí las listas y listas en mi cuaderno. Yo tengo 14 cursos y todos los pasé en mi cuaderno, así que tengo el listado. Así que ya, entonces, para que nos ordenemos, voy a colocar la primera tarea, esa décima, para los que la enviaron, y la segunda que tienen plazo hasta el viernes. Después no hay más plazo. Viernes a mediodía. ¿Listo? Viernes a mediodía. Si no llega tarea o llegan después, no se considera. Profe, ¿Listo? Ahora, la idea sí es darle algunas décimas por algunas cosas que hagan, sí es bueno, que a uno lo premian también, ¿no es cierto? Pero tampoco se trata de que en las pruebas yo infle las notas de las pruebas, entonces alguien tenga un 7 porque infló, tenía, no sé, 2 puntos en tarea, y esa nota realmente no era un 7, sino que era un 5. No es la idea tampoco, ¿ya? Sí, pienso que hay que premiar a los responsables, que son muchos, ¿ya? Pero no es la idea tampoco inflar. Y lo otro importante es que tienen que estudiar, por favor, hay que estudiar, eso es indispensable. Todas las clases vamos a ir viendo, la mayor parte de las clases, cosas nuevas, ¿no es cierto? Y aparecen conceptos nuevos. ¿Y cómo yo los aprendo? Bueno, primero los entiendo y luego los repaso y ahí voy aprendiendo, ¿ya? ¿Listo? Ya. ¿Alguien? Otra cosa, en 2 semanas más tenemos la segunda prueba, ¿ya? Y ahí entraría desde que comenzamos con la materia cuando hablamos de biodiversidad en adelante. Ahí entraría, ¿ya? En 2 semanas más. Me parece que es el día 12 de mayo. ¿Listo? ¿Preguntas? profe, No, A profe, ver, ningún. espérame, déjame un segundo. ¿Cuántas tareas llevamos? Yo doy tareas casi todas las clases, pero con décima, esta sería la segunda nomás. No le puedo asignar décima a todas. ¿Ya? Dígame. que la del viernes, ¿cuándo la va a dar hoy o ya la dio? Hoy queda para que le saquen foto, ahí la pongo al final, hasta el final, ¿ya? Se las dejo unos segundos, así que ahora nos vamos a parar. ¿Alguna otra pregunta, niños? Recuerden No, profe. participar, ya. Voy No, a profe. compartir con ustedes. Javiera, ¿pregunta? No, nada. No, nada. ¿No? Ya. Ahora, vamos a ver lo mismo de la clase pasada. ¿Qué vimos en la clase pasada? A ver si lo recuerdan. ADN. ¿Qué vimos? Nicolás, Las evidencias moleculares y la las secuencia del evidencias ADN. moleculares. Entonces, yo voy a reforzar hoy día esa idea porque a mí me interesa que quede claro. Aparte que en segundo medio también hablamos de ADN, entonces, como lo voy a mencionar, y es complejo hablar para que ustedes entiendan, ¿no es cierto?, cómo la biología molecular utiliza el ADN como evidencia molecular, ¿ya? Así que para allá vamos. Y lo otro que vamos a hacer, yo dije una tarea la semana pasada, desarrollé casi toda la tarea, o sea, presento la tarea para que la hagamos igual como actividad, porque ¿cuántos hicieron la tarea? A ver, ¿cuántos hicieron la tarea? Levanten la manito, los que hicieron la tarea, porque no es la idea que ustedes hagan tareas solo porque haya que tengan que enviarla, ¿ya? ¿Cuántos la hicieron? A ver, levanten la mano. La Tabata 1, ¿quién más? La Catalina 2, o sea, poquito. Y las tareas, sí, la de la clase pasada, Antoine. Ya, y estas tareas, fíjense ustedes,
Estas tareas son para ir reforzando. La Florencia, 3 van que levantaron la mano, de cerca de 60 que hay, 3 que hicieron tarea. Ya, bueno. Listo, voy a compartir entonces. Voy a compartir con ustedes. Acá está. Ahí está. Bueno, después ahí les pongo la tarea. Al final vamos a... Espérenme un segundo, que aquí siguen entrando estas chiquillas. Ahí. Ahí apareció. Ya. Entonces le puse evidencias moleculares, segunda parte. Recuerden, vamos a ver lo mismo porque el tema no es tan sencillo y la idea es que se aprenda, ¿ya? ¿No es cierto? Esa es la idea. A ver, ¿qué me dicen en el chat? Chiquillo, nosotros tenemos clase una vez a la semana. Ya, así que eso es lo único que voy a decir. Listo, veamos entonces. El objetivo dice explicar que a través de las evidencias moleculares de la evolución se puede establecer el parentesco existente entre las especies. ¿Ya? Bueno. Veamos ahora. Recordemos. Habíamos hablado, ¿no es cierto?, que esta disciplina, una de las disciplinas que colaboraba con la evolución, ¿alguien tiene ruido en su casa? Ojalá que se silencie porque se escucha. Ya, una de las disciplinas era la biología molecular. ¿Qué estudiaba la biología? ¿Qué estudiaba la biología molecular? Estudia, como habíamos dicho, los procesos que se desarrollan en los seres vivos, o también puedo hablar de la célula, pero desde un punto de vista molecular. Ya, o sea, en el fondo estudia estos procesos, pero las moléculas específicamente que participan en esos procesos. Ahora, en el fondo, la biología molecular considera o toma en cuenta todas esas moléculas que son propias de los seres vivos. ¿Ya? Ahora, son varias las moléculas que son propias de los seres vivos. ¿Ya? Estaban las proteínas, hidratos de carbono, lípidos, ácidos nucleicos, ¿no es cierto? Pero las que más nos entregan información son el ADN y las proteínas. ¿Ya? Entonces, estas son las moléculas en el fondo de las cuales más estudia la biología molecular. Bueno, y aquí acordémonos que yo había puesto estas imágenes también, entonces las volví a colocar porque son las que considera más, ¿no es cierto?, la biología molecular. ¿Y por qué? Porque ellas entregan información de los seres vivos. ¿Ya? Bueno, en relación, ¿no es cierto?, a la molécula de ADN, que es una, ¿no es cierto?, esta molécula que la tienen todos los seres vivos, ¿ya? Y que representa el material genético. Cuando nosotros hablamos de la información genética de las células o de los individuos, en el fondo, ¿quién es la información genética? El ADN. ¿Ya? Bueno, y aquí hay algunas características que vimos la semana pasada. Es una molécula alargada, como lo muestra la imagen, que está formada por cadenas de átomos. ¿Cuántas? 2 cadenas de átomos. ¿Ya? Y los átomos, bueno, lo otro que podemos decir mirando esa imagen, si miramos la imagen, la animación del lado izquierdo, está formada por 2 cadenas de átomos que están ubicadas paralelamente una en relación a la otra, obviamente, y que se enrollan como escalera de caracol. Eso no lo agregué aquí, pero eso lo muestra la imagen. Entonces, recuerden ustedes, las imágenes nos comunican, nos entregan información, así que hay que mirarlas, hay que leerlas, ¿ya? Bueno, entonces, la molécula de ADN, como dijimos, está formada por 2 cadenas de átomos. ¿Cuáles son esos átomos? Eran los átomos de carbono, de oxígeno, de hidrógeno, de nitrógeno y de fósforo. Entonces, aquí hay miles de estos átomos, ¿ya? Pero esos átomos no están ordenados, o sea, unidos al azar, sino que se unen y forman unas moléculas más pequeñas que
son los nucleótidos. ¿Ya? Entonces, en el fondo, estas cadenas del ADN están formadas de nucleótidos, y esos nucleótidos están formados por estos átomos. ¿Ya? Entonces, por eso puse la flecha acá. Estas cadenas constituyen a la molécula de ADN. Preguntas. Preguntas. De mi parte ninguna, profe. ¿Ya? ¿Y los Yo demás? tampoco. Pequeños saltamontes. Ya. Yo Estamos tampoco, viendo profe. esto, resumido. Si ustedes se fijan, esto mismo estaba en párrafos en la clase pasada. Pero yo ahora, fíjense cómo lo coloqué. Lo puse resumido. Ya como nosotros ya tenemos una idea, hemos visto, entonces es más fácil presentar la información y así es como cuando es como uno estudia. Entonces, fíjense ustedes que ustedes mismos podrían hacer un monito simple del ADN y colocar, ¿no es cierto?, o una llave de esa esquemática, esa llave así, esta es una llave esquemática, eso mismo lo podrían poner, se podría haber puesto acá y podríamos haber puesto estas ideas. ¿Ya? Entonces, esto es un resumen de lo que nosotros hemos visto. ¿Ya? Pero lo pudimos hacer porque es más fácil, porque ya lo habíamos visto antes, pero esto mismo expresado como párrafo. Listo. Ahora, lo mismo, simplificado también, bueno, entonces, esta molécula de ADN formada por dos cadenas, está constituida cada cadena por nucleótidos. Cada círculo entonces me representa a nucleótidos. Y estas cadenas formadas por nucleótidos, que están constituidas por esos átomos, están unidas entre sí. Y estos nucleótidos, para formar la cadena, tienen que unirse, recuerden, a través de enlaces químicos. Estos son enlaces químicos. Cada rayita representa un enlace químico, primero para que se forme la cadena, y luego para que se unan las cadenas para constituir la molécula de ADN. ¿Ya? Entonces cada pelotita representaría, acuérdense. Acuérdense que yo aquí puedo usar el dibujo que quiera porque es una representación. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿ya? Cada nucleótido presenta 3 grupos de átomos. Lo que yo les decía, los átomos, que son muchos en la molécula de ADN, están organizados, ¿no es cierto?, formando nucleótidos. Y a su vez, en cada nucleótido hay 3 grupos de átomos. ¿Cuál es el que a nosotros más nos interesa conocer? Este grupo de átomos que se llama base nitrogenada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese es el grupo de átomos que hace que un nucleótido sea distinto a otro. Y aquí están las bases nitrogenadas, ¿no es cierto? Como nos muestra la manita. Las 4 bases nitrogenadas que existen en la molécula de ADN. Entonces, cada nucleótido lleva solo uno de estos, o una adenina, o una guanina, o una timina, o una citosina. ¿Ya? ¿Listo? ¿Preguntas en relación a las bases nitrogenadas? No, ninguna, profe. Por lo menos yo. Ya. Y aquí, supongamos entonces que nosotros tenemos una cadena de la molécula de ADN. Entonces, esto es una cadena de la molécula de ADN, por eso coloqué aquí, supongamos. ¿No es cierto? Entonces, esta cadena, perdón, de la molécula de ADN está formada por cada uno de estos. ¿Qué sería cada uno de estos? ¿Qué sería cada uno de estos? ¿Nucleótidos? Un nucleótido. Nucleótido. Yo ahora quise usar otro mono. ¿Se dan cuenta? Son representaciones. Si esto entonces es una cadena de la molécula de ADN, cada una de estas unidades constituye un nucleótido. ¿Y qué puede hacer distinto a un nucleótido de otro? Es esto. ¿Qué es lo que eran esto? Esto. Base nitrogenada. La base nitrogenada. Ahora, se suele usar solo la primera letra en mayúscula de la base nitrogenada para no poner todo el nombre. ¿Ya? Porque todo lo demás, este nucleótido, claro, acuérdense, a mí no me quedaron perfectos porque uno los dibuja y no los dibuja, pues entonces yo traté de que me quedaran parecidos en el tamaño. ¿Ya? Entonces, lo único que hace distinto a un nucleótido de otro es la base nitrogenada. Todo lo demás es igual. Por lo tanto, este y este son exactamente iguales. ¿Ya? O este y este son exactamente iguales. En cambio,
este y este, ¿en qué se diferencian? En la base nitrogenada. Entonces, ahora pregunta, ¿cuántos nucleótidos presenta la cadena? 7. 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Después, ¿cuántos nucleótidos diferentes hay en la cadena? 5. 4, perdón. 4, pues si son 4. Ya son Guanina, los 4. timina, citosina y adenina. Ahí están los 4. ¿Ya? Y la última, ¿qué importancia presenta esta secuencia de nucleótidos? Aquí hay una secuencia de nucleótidos. ¿Qué importancia tiene? ¿Tiene alguna importancia, no? ¿O para qué sirve en el fondo? Porque en cada molécula de ADN nuestra, en cada célula nosotros tenemos, ¿no es cierto? Tenemos estas moléculas de ADN. En cada cadena hay secuencias de nucleótidos. Entonces, esta secuencia es importante porque implica una información, determina algo. Ya. Bueno, y aquí a responder, pongámonos a prueba. La primera pregunta dice, un nucleótido se compone de muchos átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y fósforo. ¿Verdadero o falso? Falso, porque no son muchos. Un nucleótido se compone de muchos átomos de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, pero la verdad es que es verdadero, porque en cada nucleótido hay varios de átomos de carbono, varios de hidrógeno, no hay uno solo. Claro. ¿Ya? Después dice, el ADN es una molécula que se compone de algunos átomos. La molécula de ADN es ¿verdadero o falso? Verdadero. Falso. Falso, ¿por qué falso? Tiene muchos átomos. Tiene miles de átomos. ¿Ya? Después dice, los nucleótidos que componen al ADN son todos iguales. Falso. Falso. ¿Por qué? Porque no Claro. todos son iguales. ¿Por qué? Perdón. Porque no Porque todos no son todos iguales. son iguales. No, pues, pero ya, pues si yo digo falso es que no todos son iguales. Ojo con eso, porque aquí dice justifique. ¿Cuáles hay que justificar? Las falsas. ¿Cuál es la justificación? Si yo digo falso, estoy diciendo que no todos son iguales. ¿Qué tendría que agregar yo acá? Porque tienen diferentes bases nitrogenadas. Exacto, porque tienen distintas bases nitrogenadas y más aún puedo nombrar. Puedo nombrar porque hay unos que tienen adenina, otros guanina, otros timina, otros citosina. Ahí la frase me queda pero completísima, la respuesta quiero decir. Y la última dice, las bases nitrogenadas son parte de los nucleótidos. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Verdadero. ¿Quién está aburrido ahí? El que esté aburrido, porque ya sabemos, después yo voy a preguntar quién fue el que reyó. Tengo que bloquear esa función para que no se pongan a jugar. Ya borré eso, el ocioso que lo hice. Si está aburrido, váyase de la clase, por favor. ¿Ya? Sí, profe, porque hay como un lápiz en la pantalla. Sí, pues, pero cada uno puede inhabilitar eso o no hacerlo. Martín Pessoa dijo que fue sin querer. O sea, Ya, tengan cuidado entonces con eso, ¿ah? Porque hay algunos que son ociosos y se ponen a rayar la pantalla. Ya, sigamos recordando. El ADN puede, habíamos dicho, replicarse, es decir, formar copias de sí mismo para que las células se dividan. Lo otro interesante que hacía, ¿no es cierto? Lo otro interesante que hacía ¿cómo se llama? Perdón. El ADN era expresarse. ¿Qué significaba eso? Que daba a conocer la información que guarda. Porque eso es lo importante que nosotros debemos recordar. El ADN contiene la información genética. ¿Ya? Listo. Luego, entonces, como en el ADN hay información, a partir del ADN se pueden formar proteínas. Proteínas son moléculas, ¿no es cierto?, que constituyen a los seres vivos, lo que se llaman moléculas orgánicas. Ahora,
Estas proteínas son sumamente importantes en todos los seres vivos porque cumplen distintas funciones en las células y en los seres vivos. ¿Ya? Entonces, en el ADN la información está organizada en lo que se llama genes. ¿Y qué es lo que es un gen? Es un pedacito de ADN. Así de sencillo. Suena sencillo, no es tan sencillo, pero lo podemos mencionar así. Entonces, cada gen tiene información para una proteína distinta. Entonces, en el ADN hay información para muchas proteínas diferentes. Recuerden ustedes que el ADN está formado cada molécula por 2 cadenas de nucleótidos y en cada cadena, ¿no es cierto?, en el fondo hay genes. ¿Ya? Entonces, a partir de la información de un gen, se puede formar proteínas. Ya. Y aquí, lo mismo que decíamos delante. Entonces, si yo tengo una cadena, la cadena de ADN, en cada cadena, ¿no es cierto?, hay pedacitos de ADN que determinan información para proteínas distintas. Entonces yo aquí coloqué, ¿no es cierto?, cada uno de estos segmentos sería, ¿no es cierto?, un pedacito de ADN, sería un gen. Y ese gen guarda la información para una proteína. Entonces, cuando esta información se expresa, aparece en la proteína. Y eso pasa en todos los seres vivos. Entonces, ¿qué ha hecho el hombre? Ha comparado esto. ¿Y qué ha mirado? Si tenemos genes en común, por ejemplo, las personas con otros seres vivos, con una planta, con un simio, etc. De acuerdo a lo planteado por Darwin y su teoría de la evolución, descenderíamos de un ancestro común, por lo cual estaríamos emparentados. O sea, toda la humanidad, todos los seres vivos descenderíamos de un ancestro común. Tenemos un pariente todos, del cual descendemos. Entonces, eso significa que compartiríamos genes. Entonces, nosotros tenemos genes que tienen otros seres vivos, los mismos o muy parecidos. ¿Ya? Al comparar el ADN de los seres vivos, sabíamos si estamos más o menos emparentados. Ese es el asunto, porque ¿por qué hemos dado todas estas vueltas? Porque nosotros estamos viendo evidencias moleculares. Y este ADN, entonces, al conocer el ADN de un ser vivo y de otro ser vivo y compararlo, nosotros nos damos cuenta si estamos emparentados. Y, ¿no es cierto?, ¿desde dónde viene toda esta información? Desde atrás, desde ese ancestro común. Entonces, si estamos más o menos emparentados va a depender de los genes que tengamos en común. ¿Quién ayuda a conocer todo esto de los genes y del ADN? ¿Quién ayuda a hacer esto? La biología molecular. La biología molecular. Súper bien. Entonces, la biología molecular es una ciencia que ha desarrollado una serie de técnicas y procedimientos, métodos, que permite estudiar, ¿no es cierto?, el ADN, que permite estudiar las proteínas que se forman a partir de esta información que está en el ADN, es decir, en los genes. Ya. Entonces, bueno, ¿en qué nos parecemos? ¿Y si nos parecemos? Pues? Bueno, aquí sabemos a quién estamos, una persona, ¿no es cierto? Aquí quise poner un árbol, la mosca de la fruta, esa mosca chiquitita que aparece cuando la fruta está, que ha madurado mucho, ¿no es cierto? Un hámster, un gorila, un chimpancé. ¿Y esto qué es lo que es? Una célula. ¿Qué será? Una Una bacteria. No. Es un organismo unicelular, como las bacterias, pero este es un protozoo, por lo tanto, está formado, es una célula eucariota. Organismo unicelular, eucariota. ¿Ya? Y esto se llama, específicamente, este protozoo se llama ameba, y se caracteriza porque puede estirar su cuerpo para moverse. Miren, se deforma su cuerpo. No tiene una forma así definida, miren. Miren adentro. Bueno, ¿en qué nos parecemos? Ya, y aquí hay una comparación que ya lo habíamos dicho el otro día. Nosotros compartimos entonces genes con otros seres vivos. Por ejemplo,
con los felinos, o los félidos, como dice acá, compartimos, ¿no es cierto?, el 95% del ADN de los genes. No es poco, ¿ah? Después con los cánidos, ¿no es cierto?, perro, lobo, zorro, compartimos el 98% del ADN. Más todavía, estamos más emparentados con ellos que con los felinos. Y, ¿no es cierto?, con los primates, ahí está el orangután, los gorilas, chimpancés, estos, ¿cómo se llama? Ay, bonobo, tienen un nombre así. Bueno, compartimos, ¿no es cierto?, el 98% del mismo ADN y más, y un poco más, ¿ya? Con las plantas compartimos hasta un 20% del ADN o de los genes. Ahí nos parecemos un poquitito menos, Profe, pero dígame. pero por el hecho de ser seres vivos ya compartimos ADN. Buena la pregunta. Más que por el hecho de ser, bueno, sí, porque tiene que ver, el ADN es el mismo en el sentido, con las mismas características, el ADN, la misma estructura y todo. Pero, más que nada, es porque, de acuerdo a lo planteado por Darwin, nosotros descenderíamos de un ancestro común. Habría aparecido un ser vivo y de ese ser vivo se habrían ido originando los distintos seres vivos. Es por eso que sería que compartiríamos este ADN. ¿Mm? Ya. Una Bueno, pregunta, ¿eso es para todos los casos de animales? ¿O seres vivos en general? sí, de acuerdo, lo que pasa que por eso, el que nosotros, si se estudia el ADN de los felinos, si se estudia el ADN, ¿no es cierto?, de los perros, de los primates, donde están todos estos grupos, todos estos monitos, monitos grandes y monitos chicos, ¿ya? Y se compara su ADN, también sus proteínas, el que tengamos genes, ya sea que sean los mismos o muy parecidos, eso significa que estamos emparentados. Hay un parentesco. ¿Ya? Ahora, a lo mejor no somos parientes tan cercanos, somos parientes muy lejanos, pero desde el punto de vista evolutivo, si miramos hacia atrás, hacia el origen, estaríamos emparentados. Ese sería el motivo de que compartamos ADN. ¿Ya? Bueno, y aquí algo, ¿no es cierto?, de acuerdo a estudios realizados en un tercio del genoma humano, se pueden apreciar más parecidos con el gorila que con el chimpancé. ¿Ya? Los chimpancés, bueno, como puse ahí, son los primos hermanos de los humanos, y esto me encantó. Porque somos harto parecidos, bueno, hay cosas que hacen los chimpancés, que hacemos nosotros y que también lo hacen los chimpancés. El hecho de reírse, también sonreír en silencio, ¿ya? Son sibaritas, les gusta comer bien, van en busca de su comida, ¿no es cierto? Juegan, piensan en qué piensan, o sea, ellos tienen como esa capacidad de pensar en lo que en el fondo no pueden hacer incluso. Distinguen lo justo de lo injusto y también cultivan la amistad. O sea, ellos, los chimpancés, fíjense ustedes que son capaces de darse cuenta de lo bueno y lo malo. Es como, son morales, ¿ya? Bueno, y algo acá que no se nos debe olvidar, cuando aquí hablamos de comparación, comparamos los genomas. ¿Y qué es el genoma? El conjunto de genes de los seres vivos. O sea, todos tenemos un genoma, un conjunto de genes. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el hombre? Ha comparado, con ayuda de la biología molecular, ha comparado el genoma de los seres vivos. Bueno, y aquí, ¿cuánto nos parecemos? Ya de repente, aquí hay hermanos, ¿no es cierto? En la mayoría. Ya hay algunos que son gemelos y otros que no son gemelos. Bueno, pero las personas, como decían, muchas cosas que leí, bueno, pensamos que somos únicos, ¿eh? Y de repente nos encontramos con alguien que se parece. Ya, bueno, nos diferenciamos prácticamente en un 0,1%, o sea, usted con su compañero del lado, su compañera, etcétera, conmigo, coincidimos en un 99,9% en el ADN. En solo un 0,1%, ¿no es cierto? Tan solo un 0,1% de pequeñas variaciones en la secuencia del ADN marca la diferencia entre uno y otro individuo. Poquitito, ¿ah? Bueno, y no olvidar que
a pesar de que todos estos, ¿no es cierto?, son seres vivos distintos, nosotros tenemos una base biológica. Todos, ¿no es cierto?, tanto su base biológica como la nuestra, de todos estos seres vivos, se construye a partir de estas 4 letras, de estas 4 bases nitrogenadas. Porque esas bases nitrogenadas son las que hacen, ¿no es cierto?, que el ADN pueda ser distinto de uno u otro individuo. Entonces, todos tenemos en el fondo, todos, a pesar de que somos distintos, en nuestro, llamémoslo así, es como las palabras, como les decía el otro día, en nuestro vocabulario, estas 4 letras que hacen que el ADN sea distinto de un individuo y de otro. ¿Ya? Preguntas. Preguntas. Bueno, y aquí algo más para que vayamos viendo lo que entendimos. ¿Alguna duda, niños? No, profe. No, No, profe. profe, está todo clarísimo. Un 99%, porque estudian el ADN, pues. Y eso vamos a ver. En la tarea, bueno, mostraba ahí algunas cosas donde tenían que estudiar ADN que se planteaba ahí. Ya, veamos esto rapidito. Dice, la biología molecular colabora con la evolución permitiendo comparar las secuencias del ADN de seres vivos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Después dice, los genes poseen información para la formación de una proteína. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. Acuérdense ustedes que un gen es un pedacito de ADN, pero no es así cualquier pedacito de ADN. Entonces, y esos genes tienen información para que se formen proteínas. Y a su vez esas proteínas, recuerden que cumplen funciones en los individuos. ¿Ya? Después dice, solo algunos seres vivos presentarían algún parecido. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 ¿Por qué es falso? Porque tenemos varios, o sea, tenemos igual hartas cosas parecidas, pero el ADN igual hay harto en común ahí. ¿Por qué? ¿Y por qué era eso? Porque tenemos un ancestro en común. Exacto, súper bien, muy bien. Y después dice, las personas son diferentes debido a que presentan un ADN muy distinto. Falso. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace que seamos distintas las personas? Un 0,1%. Al 0,1%, ¿no es cierto?, de diferencia en esta secuencia de nucleótidos que nosotros tenemos. Súper bien. Y ahora nos vamos, ¿no es cierto? Revisemos la tarea. Aquí, y otro feliz. La página 32 del texto. Esto les va a servir también para estudiar, ¿ya? Bueno, en el texto aparecen varias secciones así, focaliza, aplica, etc. En la parte focaliza mostraba esto, que era un dibujo que había realizado Darwin. Todos nos iba a hablar de Charles Darwin, ¿no es cierto? Ya. Era un científico, hizo una tremenda expedición, luego lo vamos a estudiar. Bueno, y él hizo, aquí hay un bosquejo que quiero que se fijen, quiero que miren ustedes este dibujo que hizo. ¿Ya? Empezamos por aquí, sigue por acá y se va para los lados, dice, le puso acá A, B y C. Bueno, en el dibujo inferior, realizado inferior porque estaba en la parte de abajo en el texto, yo lo tomé acá, ¿no es cierto? El científico representó su idea sobre el parentesco entre especies actuales. ¿Qué es lo que sería uno entonces? Porque A sería una especie, B otra, C otra, D otra. ¿Qué sería uno? El ancestro común. El ancestro común. Entonces, de ahí habría algunas que estarían más emparentados, más cercanas y otras más alejadas. ¿Qué ventajas tiene hacer diagramas para representar ideas en ciencia y otras áreas del conocimiento? ¿Tiene ventajas, no? ¿Ayuda a hacer estos diagramas? ¿Ayuda? ¿No? Bueno, yo delante hice esto, que también son diagramas. Todas estas cosas que... así, por ejemplo, que sale acá, diagrama,
esta otra así, o esta otra así, son diagramas, esta otra así. ¿Sirve o no? Sí, porque ayuda a focalizarse igual y poder ver el origen de cada uno, por así decirlo. O sea, ahí primero está el ancestro y después de a poco se va viendo los descendientes, por así decirlo. Exacto, ¿no es cierto? Ayuda como a resumir. De hecho, se plantea que cuando uno lee algo, por ejemplo, lo ha entendido, y lo he leído varias veces, obviamente, lo ha entendido, después lo ideal sería llevarlo a un esquemita. Ya, vamos a la otra que decía explora. En otra parte de la página, porque todo esto estaba en una pura página, era la página 32, así que no era mucho lo que tenían que hacer, chiquillos, ya. Decía, a continuación se ilustran cráneos de gorila, A, del humano, B, chimpancé, el C. Especies que evolucionaron de un ancestro común hace unos 7 millones de años. Harto tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían las dos especies más emparentadas? Y aquí plantea. Selecciona de las posibles hipótesis. Gorila y chimpancé. Este y este. Este es el gorila, este es el chimpancé. Entonces, la idea, ¿cuál era? Es que ustedes observaran y pudiesen explicar. Si ustedes creían que eso era lo que estaban emparentados, explicar la elección. A ver, ¿alguno que haya elegido de esta? O gorila y humano. Esos dos. Este es el cráneo humano, cráneo de gorila, cráneo de chimpancé. Y chimpancé y humano. Entonces ustedes tenían que observar, elegir y explicar por qué elegían eso. ¿Alguien podría hacer ese ejercicio ahora y decírnoslo? El ¿Alguien gorila, podría? el gorila y el chimpancé se parecen en la forma de la mandíbula, por así decirlo, y en la parte del cerebro, porque como la del gorila es como más plana, por así decirlo, y la del humano es más redonda. Entonces podría ser el gorila y el chimpancé, pero el chimpancé y el humano igual tienen una semejanza por la parte que está al lado del ojo y el cerebro también. La mandíbula, la del chimpancé, es como más alargada, por así decirlo, tiene como más, sus dientes también son distintos, entonces no sé muy bien cuál sería la correcta. Ya, a ver, aquí yo creo que lo importante del ejercicio es que uno observe y pueda explicar y fundamentar. Y eso lo hace en base a la observación. ¿Ya? Entonces, no era nada costoso, me decía, ay, no entendí. Bueno, y aquí yo estoy aclarando algo, porque aparece más adelante, aparte hablando de la filogenia, que es una rama de la biología que se encarga de estudiar el origen y evolución de los seres vivos. La filogenia sirve para establecer relaciones entre los organismos a partir de su ADN, ARN, anatomía, embriología, morfología y otros datos biológicos de interés. Ahora, y aquí hay un árbol filogenético. Es un diagrama que representa las relaciones evolutivas, ¿no es cierto?, entre organismos. Yo aquí puse un ejemplito de. Bueno, y aquí estaba otra, pero era reflexionar, era leer, ¿no es cierto?, y luego darse cuenta. Dice, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, las contribuciones teóricas de Darwin y los datos aportados por anatomía y la embriología comparada, que eso ustedes ya lo saben de qué se trata, permitieron estudiar el parentesco entre especies. ¿Ya? Las relaciones de parentesco se representan mediante árboles filogenéticos, lo que mostrábamos acá. ¿Ya? Entonces, que se construyen usando diferentes métodos disponibles, basados en el análisis de caracteres de distinta naturaleza. Aquí están los caracteres que se pueden, ¿no es cierto?, analizar. ¿Ya? Entonces, y los ejemplos, tipos de caracteres usados en filogenia, por ejemplo, morfológico, la presencia de órganos, estructuras óseas, dimensiones corporales. Caracteres conductuales, los hábitos, si es diurno, nocturno, etc. Ecológico, el hábitat, el nicho, o sea, se refiere a lo que hace, la distribución, ¿ya? Bioquímico, forma y función de las proteínas, y moleculares, la secuencia de ADN. ¿Ya? Entonces, veamos ahora, ¿y cómo la secuencia de ADN evidencia la evolución de las especies? Bueno, y aquí planteaba 3 especies, entonces, ¿cuál era la idea?
¿no es cierto? Decía las unidades estructurales del ADN son 4 nucleótidos, lo cual ya sabemos. Y había que comparar cuáles eran las que estaban más emparentados. ¿Ya? ¿Y cuáles eran las que estaban más emparentados? La especie A y B. ¿Por qué? Porque se repiten estas secuencias nucleotídicas mucho más entre esta y esta. ¿Ya? ¿Listo? Y esa era la tarea. Lo que estudiamos hoy. Recordamos que estudió la biología molecular, las características del ADN, lo que son los genes, el genoma, y la comparación entonces de esos genomas. Y ahí está la tarea para que le saquen fotito, porque ya estamos pasados un minuto. Le saquen foto y recuerden, a más tardar el viernes 30 a mediodía. Porque la idea es que yo revise, agregue las décimas y va a aparecer, ¿no es cierto? Y la agregue a la nota. Y eso se hace manual, eso no lo hace WebClass, lo hago a mano, please. ¿Listo? ¿Le sacaron foto para cambiar la diapo? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya, niños, ¿cómo estamos? ¿Dudas? Bien. A través del Ya. correo también me pueden ir haciendo preguntas o a través del profesor jefe. Ya, pequeños saltamontes, qué bueno que asistieron a clase, ya, y felicito a todos los que participaron, qué bueno, gracias por hacer preguntas. Nos vemos en la próxima clase, vayan estudiando, por favor. Gracias, Pato. Chao, profe, gracias. Chao, profe, cuídese, gracias por la clase. Chao, profe.